Buenas noches a todos. Hoy les vengo a presentar un análisis jurisprudencial de la sentencia SP-778 del 2022. El artículo que a mí me correspondió es el artículo 206 que habla del acto sexual violento. Mi nombre es Nicolás Esteban Cepeda González y esta exposición es para la materia penal especial 1. Les voy a dar una descripción de la sentencia, siendo la corporación que la emite la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Como fecha de expedición tenemos el 16 de marzo de 2022 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Como magistrado ponente tenemos a la señora Miriam Ávila Roldán. Y el delito que se analiza en esta sentencia es el acto sexual violento tipificado en el artículo 206 con agravante en concurso de personas homogéneo sucesivo y concurso homogéneo. Como tal, el artículo 206 está tipificado en la ley 599 del 2000 y este recita así. Artículo 206, acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años de prisión. Bueno, en el análisis dogmático tenemos que los elementos objetivos que admite este tipo penal es que su sujeto activo es indeterminado singular, su sujeto pasivo es un sujeto titular del derecho a la libre determinación sexual. Como bienes jurídicamente tutelados se encuentran que al cometer esta acción penal se vulnera el bien de la libertad, la integridad y la formación sexual. Como verbos rectores se tiene que se encuentra el acto sexual diverso al acceso carnal y en este tipo penal se admite diversidad de concursos, siendo el concurso heterogéneo simultáneo, heterogéneo sucesivo y homogéneo simultáneo. Admite la tentativa y la coparticipación en la figura de coautoría, determinador y complicidad. Los elementos subjetivos que se encuentran dentro de este tipo penal es que el tipo penal admite que la conducta sea realizada de forma dolosa. Bueno, ya pasando un poco más a la sentencia, les voy a dar un poquito el análisis dogmático, pero ya llevado a cabo con la sentencia. Tenemos que los sujetos activos son dos en este caso, siendo Fabián Romero Moreno, el padrastro de tres menores de edad de 14 años, y la madre Milena Bernal González, como se los digo, la progenitora de estas tres menores de edad de 14 años. Como sujeto pasivo tenemos tres menores de edad que pues la corte en sus ganas y obviamente en la protección que ellos mismos tienen que llevar hacia estas tres menores de edad, pues no dan sus nombres, pero dentro del caso en concreto los vamos a llamar con la letra inicial que tienen en la sentencia, siendo la primera A, la segunda la R y la tercera la B. El bien jurídicamente tutelado pues es la libertad y la integridad y formación sexual de estas tres menores de edad y como concurso, al ser dos sujetos activos, tenemos que realizaron diferentes conductas y por ende tienen diferentes concursos dentro de la misma. Para Milena Bernal tenemos que tiene el concurso homogéneo sucesivo, que este se lo dan por acto sexual con menor de 14 años. Tenemos también el concurso homogéneo por acceso carnal abusivo con menor de 14 años en calidad de cómplice. Para Fabián Romero, el padrastro de estas tres menores, tenemos que también se le da el concurso homogéneo sucesivo por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual violento agravado. También le dan el concurso homogéneo, pero este sí es por violencia intrafamiliar agravada. Tenemos que dentro de la sentencia en concreta se da la coparticipación en la figura de determinador y cómplice. Los elementos subjetivos que se tienen aquí es que el tipo penal es normativo y materialmente doloso. Eh, Dentro de los hechos jurídicamente relevantes que suceden y se encuadran en esta sentencia, empiezan enunciando que entre los años 2012 a 2014 en la ciudad de Bogotá, Colombia, tres menores de edad identificadas con las letras, como les digo, A, R y B, fueron objeto de un número plural de abusos sexuales y maltratos físicos por parte de su progenitora y de su padrastro. Las menores mencionan y encuadran dentro de la sentencia analizada en mención que fueron múltiples ocasiones en que contemplaron a su madre y a su padrastro cómo se desnudaban bajo según ellos mismos que para que conocieran las partes del cuerpo. Además de esto,
propio padrastro en complicidad de su madre hacía que estas tres menores de edad le tocaran su pene. Como segundo, tenemos que a la menor de edad, denominada con la letra A, la llamó a la habitación en presencia de su madre y le pidió que se desnudara. No contento con esto, le pidió que observaran cómo tuvieron sexo estos dos y además de esto le hizo que introduciera los dedos dentro de la vagina de su propia progenitora. Contó también la menor A que en varias ocasiones tuvo que practicarle sexo oral a su propio padrastro y que como tal el acusado después de llegar del trabajo en varias ocasiones le pedía a estas tres menores de edad, él se desnudaba y le pedía a estas tres menores que les hiciera masajes en la espalda, en el pecho, en la cola y en su pene. Además de esto pedía que le lamieran también las tetillas. Como último, tenemos que a la menor R le obligó a colocarse una bolsa en su mano, además de esto un guante e introducirle los dedos dentro de su propio ano. Como último, tenemos un hecho que enuncian en la sentencia y es que las menores al tener hambre y estar en necesidad vieron 40.000 pesos que tenía la madre y ellos lo tomaron. Cuando la madre se dio cuenta, emprendió contra ellos con objetos contundentes y además de esto, en determinación del padrastro, le pidió que fueran golpeados con más brutalidad. Ahora sí, ¿por qué tengo en la diapositiva la decisión del juez? Ya que esta es importante dentro de la misma, ya que como tal el tribunal ratifica esta decisión y pues aquí es donde empieza el problema. Sé que hay un poco de texto, pero pues es necesario para que se entienda por qué la corte sentencia y por qué casa o no casa, que ya lo veremos. Como tal, la decisión del juez es la siguiente. Para Milena Bernal, la condena es por acto sexual con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo, acceso carnal abusivo con menor de 14 años en calidad de cómplice con circunstancias de agravación punitiva, incesto y violencia intrafamiliar en concurso homogéneo con pena de 334 meses de prisión. Para Fabián Romero, lo condena a acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, acto sexual violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo, acto sexual abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo y violencia intrafamiliar agravada con pena de 462 meses de prisión. ¿Por qué coloco entre paréntesis esto? Y es porque para el caso de Milena Bernal, la pena final fue de 334 meses. ¿Qué pasa? Que el delito base que la juez le implantó a ella para agregarle las siguientes meses de prisión por sus circunstancias de agravación en la pena fue 144 meses. ¿Qué pasa? La juez le iba a añadir el otro tanto de la pena, que ya más adelante explicaré sus requisitos y cómo se implementa. El delito base a tener en cuenta es de 144 meses. Y para el caso de Fabián Romero, su delito base fue de 192 meses de prisión y su pena final fue de 462 meses. En los problemas jurídicos se encuadran primero cuál fue el límite del otro tanto del concurso de conductas punibles que se encuentra atribuido a los procesados estipulado en el artículo 31 del Código Penal. Como segundo, tenemos que si se desconoció el principio de legalidad en el marco fáctico de la atribución de responsabilidad por el concurso homogéneo en el delito de acceso carnal respecto a Fabián Romero, el autor de la conducta. Como tercero, tenemos que si el concurso aparente de tipos entre el delito de acto sexual violento y acto sexual con menor de 14 años, por lo que finalmente fue sentenciado Fabián Romero. Bueno, vamos a empezar explicándolos primero con la OITER dicta que con la ley 599 del 2000 prevé una serie de reglas para hacer una dosificación de la pena. Esto es como les mencionaba de que te tocaba tener en cuenta de la pena final que les implantó la juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque ella se basó en el incremento de hasta otro tanto. ¿Qué pasa con este incremento? Tiene una serie de reglas estrictas establecidas en su artículo 31 del Código Penal, en el cual no se pueden sobrepasar ni tomar al arbitrio de los jueces.
Como tal, este tipo de incrementar la pena se basa en tres tipos de reglas fundamentales que los voy a traer en colación. Como les digo, está en el artículo 31 del Código Penal. La primera regla es que conforme a este artículo, el incremento no puede superar el doble de la pena básica individualizada en el caso concreto para el delito más grave. Como segundo, tenemos que la sanción definitiva no puede superar la suma aritmética de las penas que correspondían a cada punible en el caso concreto. A esto la Corte y como tal el Código Penal lo llama un sistema de acumulación jurídica de las penas. Y como tercero, tenemos que otros de los topes, como ya se conoce aquí en Colombia, es que la pena máxima es de 60 años y pues que esta no puede ser superada aún sea por este otro tanto. Explicado esto, pasamos a la segunda interdicta, que es que respecto a Fabián Romero, la falladora incurrió en irregularidades adicionales en el proceso de dosificación. ¿Qué estuvo mal la jueza en el proceso de dosificación? Primero, que como lo mencionaba, el delito base, primero, por ejemplo, para Fabián Romero que se le implantó, el delito más grave fue de 192 meses de prisión. Es decir, para añadirle ese otro tanto, que es el doble, que es máximo, se le podría añadir máximo 384 meses de prisión y la falladora como pena final le implantó 462 meses de prisión, superándose con creces ese otro tanto que pues está estipulado en el artículo 31 del Código Penal que pues no se puede superar. En el caso de Milena Bernal se le dio un delito base de 144 meses de prisión que podía máximo llegar a 288 meses de prisión y al final la falladora le interpuso 344 meses de prisión, también viéndose superado con creces este otro tanto que estipula el Código Penal. Además de esto, se le adjudicó al sujeto 150 meses más por el mismo punible que se cometió en un concurso homogéneo y sucesivo frente a las menores, ya que no se tiene más elementos probatorios. ¿Qué dice la Corte en este caso en la obita dicta? Dice que se le está agregando más años, están hablando del delito en concreto de cuando el padrastro le dijo a la menor que le practicara sexo oral. En los relatos se presencia que solo fue a una de las menores. ¿Y qué pasa con esto? Que la falladora le interpuso 150 meses más como si se lo hubiera hecho a las tres menores de edad, cuando pues en los hechos no se comprueba que sea así. Por eso dice la Corte que no se tienen los elementos probatorios suficientes para decir que esto fue verdad. Pasando ya a la ratio decidendi, tenemos que el primero, como les digo, está mal hecho el análisis del criterio moderador y de ponderación y supera el doble de la pena inicial de la Corte. La Corte tiene muy en cuenta el numeral 2 del artículo 31, en el cual dice que la suma final no puede superar el doble del delito más grave. Tiene en cuenta esto y dice que se pasa por alto los criterios del artículo 31 del Código Penal. Y la Corte entra a decir que para Milena Bernal se reduce el monto de la pena a 288 meses de prisión o 24 años de prisión, que es el máximo que se le podría implantar por el delito base que fijó la juez unipersonal. En el caso de Fabián Romero, pues la Corte no lo puede entrar a decidir así, ya que primero se le lesionan más, hay más irregularidades dentro de su proceso y por ende entra a decidir más a fondo la Corte. Como segundo, tenemos que el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, según los relatos, solo se realizó en la mayor de las menores y no en las tres. Como les mencionaba, a Fabián Romero no solo le bastan con reducirle la pena, sino que además de esto también se le está atribuyendo más delitos de los que cometió que mencionan en el numeral 2 de la ratio decidente. Por ende, respecto a estas atribuciones que le da la juez y por ende más meses de prisión, la Corte dice que se vulneraría el principio de congruencia, ya que dentro de los relatos no se demuestra que haya realizado la conducta en las tres menores de 14 años. Por último, tenemos que no hay un acto sexual agravado, en los hechos no se presenta una violencia sexual.
¿En qué toma referencia esto la Corte? La Corte toma referencia en que los hechos en una de las menores decía que el padrastro no utilizaba como tal la violencia. Ellas accedían a hacer este tipo de pretensiones del padrastro más que no por querer obviamente, sino porque las menores sentían asco y bochorno de estos momentos, entonces preferían pasarlo rápido y no que el padrastro estuviera insistiendo y molestándolas a toda hora. También se tiene en cuenta que el concurso aparente de los delitos atrás mencionados no se le podría atribuir porque, como les menciono, se violaría este principio de congruencia y se le estaría violando el debido proceso también al acusado. Como decisión de todo esto, la Corte decide primero casar oficiosa y parcialmente la sentencia proferida el 21 de febrero del 2018, que fue de la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de excluir el juicio de reproche realizado en contra de Fabián Romero Moreno en el delito de acto sexual violento agravado en concurso homogéneo. Como segundo, casa oficiosa y parcialmente el fallo impugnado para fijar la pena de prisión impuesta a los procesados de la siguiente manera. Como les menciono, pues son dos sujetos activos. Entonces, primero, a Fabián Romero Moreno lo condenan a 384 meses de prisión o lo que es igual a 32 años de cárcel y a Milena Bernal González a 288 meses de prisión o lo que traduciría 24 años de prisión en establecimiento carcelario. Con esto la Corte decide de fondo y toma la decisión que ya les argumenté y les expuse.